Últimamente se habla mucho acerca del cambio climático. Científicos, políticos, ambientalistas, eventos deportivos, actores de Hollywood, las Naciones Unidas e inclusive la población en general. Se están involucrando todos en este tema en particular. Entonces, al empezar esta noche, quiero compartirles lo que creo personalmente acerca del cambio climático. Se los diré de frente desde el inicio. Primero que nada, creo que el cambio climático es real. Algo está sucediendo en el planeta Tierra que nunca hemos visto antes. Inundaciones masivas, megaterremotos destructores, como ustedes mismos lo han experimentado aquí en la Iglesia de Cristo, huracanes poderosos, tornados, sequías increíbles y tormentas de lluvias impresionantes. De donde vengo, de Fresno, es común que haya aproximadamente 8 centímetros de lluvia al año. Y hablando con mi esposa hoy, hemos tenido 10 centímetros en las últimas 2 semanas, lo cual es impresionante. Ha habido inundaciones por todo California, mientras que hace un año atrás todos pedían y oraban por lluvia. Algo está sucediendo en el planeta Tierra. Entonces creo que el cambio climático es real. Segundo, creo que las razones que se nos han dado para el cambio climático no dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Creo que hay más de lo que se observa. Tercero, creo que las soluciones propuestas para el cambio climático son buenas, pero están mal dirigidas. Y número 4, creo que hay una agenda oculta detrás de toda la plática del cambio climático y de su solución. No soy de teorías de conspiración, pero esta noche veremos que si hay una agenda detrás de toda esta charla del cambio climático. Permítanme compartirles, al empezar, lo que entidades e individuos diferentes están diciendo acerca de este tema en particular. Un artículo de Política apareció el 15 de marzo del 2012, que fue escrito por una docena de científicos, el cual apareció en la revista llamada Science. Y quiero leer lo que estos científicos dijeron acerca del cambio climático en esta declaración. Una vez más, es la edición del 15 de marzo del 2012 de Science, la revista Science. Dice así: las sociedades humanas deben ahora cambiar de rumbo y alejarse de puntos tambaleantes en el sistema de la Tierra que puedan llevar a un cambio rápido e irreversible. Esto quiere una reorientación y reestructuración fundamentales de las instituciones nacionales e internacionales hacia un gobierno más efectivo del sistema terrestre y una mayordomía planetaria. Entonces, básicamente todo el mundo debe estar involucrado en el proceso y no puede haber instituciones sin estructuras. Ahora, la última parte de la cita es bastante importante. Para ser efectivo, se tendría que imbuir a un nuevo conjunto de instituciones con poderes impositivos pesados y transnacionales. ¿Entendieron el sentido de eso? Déjenme leerlo de nuevo. Para ser efectivo,
se tendría que imbuir a un nuevo conjunto de instituciones con poderes impositivos pesados y transnacionales. Entonces están hablando de la unión de todas las naciones para tener capacidades impositivas pesadas en temas relacionados con el cambio climático. Políticos poderosos también se han hecho oír en esta discusión acerca del cambio climático. Por ejemplo, el gobernador Jerry Brown, gobernador del estado de California, por cierto, la sexta economía más grande del mundo, un estado de Estados Unidos, solo uno. Estudió en una escuela jesuita y fue invitado al Vaticano junto con muchos otros políticos, alcaldes y gobernadores de estados en Estados Unidos para una reunión con respecto al cambio climático. Y al final de la reunión, le ofreció muchos halagos a Francisco I, por su liderazgo moral en los problemas del cambio climático. También está el alcalde Bill de Blasio. Él es el alcalde de Nueva York, el centro financiero del mundo. Después de la reunión, el alcalde de Blasio dijo lo siguiente: Francisco es la voz moral más fuerte en el mundo que llama a los líderes políticos a la acción. Entonces, noten quién llama a quién a actuar. Él dice, Francisco es la voz moral más fuerte en el mundo y está llamando a los líderes políticos a la acción. Estaba viendo las noticias por internet hoy. Arnold Schwarzenegger, el anterior gobernador del estado de California, no sé si fue hoy o tal vez ayer, visitó el Vaticano y le llevó un regalo a Francisco el primero. Francisco el primero le devolvió el favor y en realidad grabaron lo que Arnold Schwarzenegger le dijo al Papa. Dijo, muchas gracias por el liderazgo moral que ha dado para resolver el problema del cambio climático. Y luego tenemos a Ban Ki-moon, quien en el momento en el que dijo lo que voy a decir, en septiembre del 2015, era el secretario general de las Naciones Unidas. En ese día, en septiembre del 2015, Ban Ki-moon hizo un llamado a los gobiernos, y quiero que noten la terminología, para poner el bien global común por delante de los intereses nacionales y adoptar un ambicioso acuerdo universal de cambio climático en la reunión climática de las Naciones Unidas en París, en diciembre del 2015. En las Naciones Unidas, en septiembre del 2015, las Naciones Unidas, las 193, votaron lo que se conoce como la Agenda 2030. Los animo a que vayan a internet y lean la Agenda del 2030. Es el plan de las Naciones Unidas de lo que debe ocurrir en el mundo antes del año del 2030. Es un escenario espeluznante. Básicamente es una agenda para controlar toda fase en las vidas de todo mundo en el planeta Tierra. Y esto no es una teoría de conspiración, esto está documentado en la literatura de las Naciones Unidas acerca de la Agenda del 2030. Déjenme y les leo lo que dijo Ban Ki-moon acerca de la Agenda del 2030. La nueva agenda es una promesa hecha por los líderes a todas las gentes en todas las partes. Es una visión universal, integradora y transformadora para un mundo mejor. Entonces, el propósito de la Agenda del 2030 es una visión integradora
y transformadora para un mundo mejor. Y continúa. ¿Qué debe suceder para que la Agenda 2030 sea implementada? Cito. Las instituciones tendrán que volverse aptas para un propósito totalmente nuevo. Debemos involucrar a todos los actores, así como cuando formamos la agenda. Debemos incluir los parlamentos y los gobiernos locales y trabajar con las ciudades y las áreas rurales. Debemos juntar a los negocios y los emprendedores. Debemos involucrar a la sociedad civil para definir e implementar política y dar el espacio para que nos tengan en cuenta. Debemos escuchar a los científicos y a los académicos. Necesitamos acoger una revolución de información. Más importante aún, debemos buscar trabajar ya. Cuando el Papa publicó su encíclica Laudato Si, del cual voy a hablar muy pronto, el presidente Obama dijo: le doy la bienvenida a la encíclica del Papa Francisco y admiro profundamente la decisión del Papa de argumentar a favor, de manera clara y poderosa, y con toda la autoridad moral de su posición, de la acción en cuanto al cambio climático global. Y ahora noten esto. Obama continuó, no solo en lo del cambio climático. Dice, debemos también proteger a los pobres del mundo, quienes han contribuido de la menor manera en esta crisis inminente y se arriesgan a perder más si fracasamos en superarla. Y luego, pues por supuesto, el Papa iba a visitar la Casa Blanca unos meses después. Y el presidente Obama dijo, estoy ansioso de discutir estos temas con el Papa Francisco cuando visite la Casa Blanca en septiembre. Eso fue en septiembre del 2015. Y a medida que nos preparamos para las negociaciones en París este diciembre, es mi esperanza que es mi esperanza que todos los líderes del mundo y todos los hijos de Dios reflexionen en el llamado del Papa Francisco para unirse en el cuidado de nuestro hogar común. Una vez más, que todos los líderes del mundo y todos los hijos de Dios reflexionen en el llamado del Papa Francisco para unirse en el cuidado de nuestro hogar común. ¿Están empezando a discernir una tendencia común en toda esta discusión del cambio climático? Hablemos un poco de Leonardo DiCaprio. Claro, es un ganador del Oscar, un autor de Hollywood muy notorio y de gran influencia en la juventud del mundo. En abril 22 del 2016, dio un discurso apasionado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, justo antes de que 174 naciones firmaran lo que se conoce como el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Tal vez sepan que Leonardo DiCaprio es el mensajero de paz de las Naciones Unidas, con enfoque especial en el tema del cambio climático, y ha hecho un documental en el canal de National Geographic acerca de las crisis del cambio climático. Esto es lo que le dijo a las Naciones Unidas, y luego les leeré lo que dijo acerca de una entrevista que tuvo con el Papa. Esto es parte de su discurso en las Naciones Unidas. Ahora se necesita un levantamiento, un cambio masivo, uno que lleve a la conciencia colectiva, una nueva evolución colectiva de la raza humana, inspirada y posibilitada por un sentido de urgencia por parte de todos ustedes. Él está hablando a todos los líderes políticos. Y luego dijo esto a los líderes políticos del mundo, 193 naciones representadas allí. Recuerden, ustedes son la última y mejor oportunidad que tiene la Tierra. Pensé que era la segunda venida de Jesús, pero bueno. Y luego dijo, les pedimos a ustedes
que la protejan, o nosotros, y todo lo que vive y apreciamos será historia. DiCaprio se vio con el Papa el 28 de enero del 2016. Y por supuesto, el tema elegido fue el cambio climático. Con respecto al Papa, DiCaprio, un católico romano jurado, dijo lo siguiente, hablando acerca de la encíclica del Papa. Creo que escribió esta encíclica, la cual es una de las cosas importantes en la historia del cambio climático, por decirlo de una manera. Básicamente esparciendo el evangelio de que debemos cuidar el planeta en el que vivimos. Es un pecado destruir nuestro planeta. Él, es decir, el Papa, ha sido inspirador y revolucionario al salir y ser franco en cuanto al tema del cambio climático. Ustedes son bastante conscientes de que en las últimas Olimpiadas el tema central del programa de inauguración fue ¿qué? El cambio climático. Por supuesto, fueron celebradas en Brasil, donde hay una tremenda crisis de cambio climático. Las junglas del Amazonas están siendo arrasadas a una velocidad alarmante. Ahora, probablemente no sepan que a cada etapa de la discusión y en cada foro, el Papa Católico Romano ha estado involucrado en avanzar y en apoyar la agenda del cambio climático. Ahora, déjenme y les hablo directamente, no solo acerca de las conexiones entre líderes políticos, líderes científicos, líderes deportivos con el cambio climático y las relaciones con Roma, sino también déjenme y les hablo de lo que el Papa mismo ha dicho del cambio climático. En abril 15 del 2015, esto fue 2 meses antes de que el Papa publicara en junio 18 su encíclica Laudato Si, la Academia Pontificia de Ciencias y la Academia Pontificia de Ciencias Sociales lanzaron una declaración muy larga, probablemente como de 8 a 10 páginas, la cual se tituló Cambio climático y el bien común. ¿Se acuerdan de esa expresión de Ban Ki-moon? Cambio climático y el bien común. Una declaración del problema y la demanda de soluciones transformadoras. No el deseo ni la voluntad, sino la demanda de soluciones transformadoras. Este fue un reporte iluminador. Pueden buscarlo en internet. Eso es lo maravilloso de Google, ¿no? Pueden verificar todo lo que he dicho y mucho más. No vayan a los sitios de conspiraciones. Esto es lo que este reporte dijo. De verdad tenían el propósito de hacer que la raza humana actuara por miedo. Y cito, el cambio climático es un problema global cuya solución dependerá de que vayamos más allá de las afiliaciones nacionales y nos unamos para el bien común. Sigue diciendo, tan pronto como el 2100, ¿cuántos años estamos de eso? 83 años, más o menos. Habrá una probabilidad no despreciable de impactos climáticos irreversibles y catastróficos que podrían durar miles de años, haciendo que surja la pregunta existencial si la civilización, como la conocemos, puede extenderse más allá de este siglo. Básicamente están diciendo que si esto no es enfrentado, es una cuestión de si la civilización continuará existiendo más allá de este siglo. Ahora, es interesante notar que el documento también dice que este planeta no ha visto tal incremento de temperatura en decenas de millones de años. Lo cual muestra que el Papa ha aceptado completamente la teoría de la evolución. Y estaremos discutiendo eso en nuestra charla de esta noche. Déjenme mencionar algunas cosas de la encíclica del Papa.
tiene muchas cosas loables, muchos objetivos buenos. El título de la encíclica es Laudato Si, que significa alabado seas. El subtítulo de la encíclica es acerca del cuidado de nuestro hogar común. La encíclica del Papa fue publicada 2 meses después de la declaración que acabo de leer. Y el Papa en su encíclica hizo varias sugerencias mediante las cuales podemos enfrentar el cambio climático, entre las cuales están reducir los gases de carbono, compartir los automóviles, plantar árboles, apagar luces innecesarias, restringir el uso del aire acondicionado, reciclar y prohibir el uso de ciertos productos. Y luego dijo, así como darle un domingo de descanso al planeta. Interesante. Ahora, ¿estas sugerencias son malas? No, son buenas sugerencias. Debemos cuidar el planeta. No hay nada malo en compartir los automóviles y reducir las emisiones de carbono y apagar las luces cuando no son necesarias. No hay nada malo con reciclar. Todas estas cosas ayudan al medio ambiente. Pero verán que mi inconformidad no es tan solo con la solución que él propone, sino con la motivación de esta solución. El Papa también hizo un llamado a realizar un tratado internacional que presionará a los países acaudalados para que ayuden a los países pobres a adaptarse al cambio climático y a dejar de usar combustibles fósiles. Déjenme leer lo que él dijo en el párrafo 53 de su encíclica. Él recomendó el establecimiento de un constructo legal que pueda fijar límites claros y asegurar la protección de los ecosistemas, lo cual se ha vuelto indispensable. Y en el párrafo 5 escribió, todo esfuerzo para proteger y mejorar nuestro mundo implica cambios profundos en los estilos de vida, en los modelos de producción y consumo. Esa es una referencia indirecta al capitalismo y las estructuras de poder establecidas que gobiernan las sociedades de hoy. Leeré eso nuevamente. Implica cambios profundos en los estilos de vida, en los modelos de producción y consumo, y también un cambio drástico en las estructuras establecidas de poder que gobiernan las sociedades de hoy. En el párrafo 169, él amplifica un poco en lo que quiere decir cuando declara que necesitamos cambiar las estructuras de poder establecidas que gobiernan las sociedades de hoy. Dice así, las negociaciones internacionales en cuanto al clima no pueden progresar significativamente debido a las posiciones tomadas por los países que ponen sus intereses nacionales por encima del bien común. Entonces, la idea es deshacerse de las distinciones entre naciones y todo por el bien común global. Ahora, en septiembre 22 del 2015, el Papa visitó la Casa Blanca. Y sabemos lo que fue discutido, ya que leí una declaración del presidente Obama donde dice, discutiremos el cambio climático y cómo eliminaremos el problema de la pobreza. No sé si ustedes vieron la llegada del Papa a Washington, D.C. Hubo pompa y fanatismo como nunca antes había visto en la visita de un líder de Estado a los Estados Unidos. Él estuvo en la Casa Blanca por cerca de 45 minutos. Los temas discutidos fueron familia, pobreza y cambio climático. Luego el Papa fue invitado a dar un discurso ante la sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, donde todos los senadores y todos los miembros de la Casa de Representantes estarían presentes. Eso fue en septiembre 24 del 2015.
Pueden leer todo su discurso, solo tienen que buscarlo en Google. Discurso del Papa ante el Congreso de Estados Unidos. Y podrán leer todo su discurso. Los temas de su discurso fueron salvar la integridad de la familia, enfrentar el cambio climático y la pobreza para el bien común. Y luego el Papa fue invitado para dar el discurso inaugural en el aniversario 70º de las Naciones Unidas. Había 193 naciones representadas allí. También pueden buscar su discurso en Google, dado en las Naciones Unidas en septiembre 28 del 2015. Los 3 temas que trató fueron de nuevo la integridad de la familia, la pobreza y enfrentar el problema del cambio climático. No hay nada malo en esos problemas. El problema es cuál es la agenda detrás de la discusión de estos problemas. Y luego, en París, de noviembre 30 a diciembre 12 del 2015, las naciones que asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunieron en París y firmaron lo que se conoce como el Tratado de París, el cual es un pacto global para la reducción de gases de carbono, entre otras cosas, para lidiar con el problema del cambio climático. Este acuerdo adquirió validez y fue firmado en París, pero adquirió validez en abril 22 del 2016, cuando 174 naciones firmaron el acuerdo y muchas otras naciones dijeron que lo iban a firmar en un futuro cercano. Déjenme leer lo que el Papa dijo acerca del Acuerdo de París. Su implementación requerirá un comprometimiento unánime y una dedicación generosa por parte de todos. Presten especial atención a las poblaciones más vulnerables. Ahí tienen el cambio climático vinculado al tema de la pobreza. Y luego dice, y sigan cuidadosamente el camino con un sentido cada vez mayor de solidaridad. Ahora, decidí que les daría toda esta información para preparar el escenario para la parte más importante de nuestra discusión. Actualmente hay 2 maneras distintivas de ver el mundo, que están luchando a muerte por las mentes de los seres humanos. Esas 2 maneras de ver el mundo son creación y evolución. Y lo que discutiremos ahora tal vez no sea inmediatamente relacionable con el tema del cambio climático. Pero a medida que avancemos, se hará mucho más clara esa conexión. Lo primero que quisiera tratar es la visión mundial bíblica. ¿Saben lo que es una visión mundial? Es lo que explica todo lo pertinente al mundo. ¿Cuál es la visión mundial bíblica? Compartiré varios detalles bíblicos con ustedes. Número 1. Dios hizo una creación perfecta en 6 días literales de 24 horas. Leemos Génesis 1:31 hasta Génesis 2, versículo 1. Ahora vamos a leer bastantes textos. Pues hay dos visiones mundiales compitiendo, la bíblica y la evolutiva. Dice ahí en Génesis 1:31 hasta Génesis 2:1. Entonces Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. No solo bueno, sino en gran manera buena. Así fue la tarde y la mañana ¿qué? El día sexto. Y fueron acabados los cielos y la tierra,
y todo su ornamento. ¿En cuántos días terminó Dios los cielos y la tierra? En 6 días literales. Ustedes dirán, ¿cómo saben que son días literales? Hay varias evidencias en Génesis. Cada día tenía una tarde y una mañana. Y sería absurdo decir la tarde y la mañana del primer día fueron millones de años. Los días literales tienen tardes y mañanas. En la historia de la creación, varias veces se dice y fue así. Y en el Salmo 33 dice Dios habló y fue hecho. Más aún, en un momento vamos a ver que en el cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios deja bien claro que cada día era un día literal de 24 horas. Entonces Dios hizo un mundo perfecto, sin pecado, en 6 días literales. Y luego en el séptimo día, Dios estableció una señal que sus criaturas recordaran que Él era el Creador. Leamos al respecto en Génesis 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo. ¿Cuál día? En el séptimo día, su obra que Él hizo. ¿Y qué hizo? ¿El qué? Recuerden muy bien esas palabras. Él reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo. De algún modo creo que Él quiere que sepamos que era el séptimo, ¿no creen? Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo. ¿Qué quiere decir santificar? Lo hizo santo. Entonces, ¿cuál día bendijo Dios? El séptimo día. ¿Cuál día hizo Dios santo? El séptimo día. ¿En qué día reposó Dios? En el séptimo día. Ahora noten el por qué Dios bendijo y santificó el día. Dice, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Dios estableció un recordatorio de la creación para que recordáramos que se supone que debemos cuidar de la creación porque Él es el creador, no es nuestra. ¿Están conmigo? Ahora, no sé si sean lectores perspicaces, pero ¿notaron que Dios terminó su obra 2 veces? Dice que terminó su obra en el sexto día, ¿no lo leímos? Y luego dice que acabó su obra en el séptimo día. Ahora, ¿cuál es correcto? ¿Terminó el sexto día o el séptimo día? Déjenme explicar. Quiero que imaginen un artista que está pintando una obra maestra. Lo primero que el artista hace es conseguir un lienzo y lo ajusta y lo pone en un marco y le pone unos colores. Y en el primer día dice, está bueno. El segundo día pinta el cielo y le pone más colores por ahí. Y después del segundo día mira y dice, está bueno. El tercer día pinta unos arbustos y unos árboles y unas flores. Y el tercer día termina su trabajo y dice, oh, está bueno, sí. El cuarto día, saben, pinta el sol en el cielo y eso le toma un tiempo. Entonces al final del cuarto día él mira y dice, está bueno. El quinto día pinta unas aves volando en el aire. Ya saben a dónde voy con todo esto, ¿cierto? Él pinta unos peces saltando del agua y al final del día mira y dice, está bueno. El sexto día pinta la tierra y pinta todos los animales de tierra y pone un hombre y una mujer en un hermoso jardín. Y al final del día mira y dice, está muy bueno. ¿Terminó su trabajo? Él terminó de pintar. ¿Qué falta? La firma que indica quién lo hizo. Dios terminó un retrato viviente que cambia cada instante en 6 días. El séptimo día le puso la firma, Dios.
El séptimo día es el recordatorio de que Dios es el creador. Algunos cristianos dicen, el sábado fue para los judíos. Amigos, en la creación no había judíos. Estaban Adán y Eva. El sábado es una institución de la creación. Por cierto, se repite en el cuarto mandamiento. ¿Cuántos de ustedes creen que a Dios le gustaría que la gente todavía guardara los 10 mandamientos? ¿Cree que los 10 mandamientos aún son válidos? ¿Ustedes todavía guardan el mandamiento que dice no matarás, no cometerás adulterio? ¿Deberíamos guardar ese? ¿No hurtarás? ¿Es bueno? Sí. ¿No codiciarás? Honra a tu padre y a tu madre. ¿No tendrás otros dioses fuera de mí? ¿No adores ídolos? ¿Es algo bueno? ¿Respetar el nombre de Dios? Pero esos son buenos mandamientos. Y los cristianos dicen, no, Dios quiere que guardemos esos. Pero cuando hablan del sábado dicen, ese mandamiento es particularmente para los judíos. ¿Tiene sentido eso? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático entonces? Uno de los argumentos es que la gente está abusando del medio ambiente. ¿Por qué abusan de la gente y del medio ambiente? Porque se olvidaron de qué? De que Dios es el creador, de que la creación no es de ellos. ¿Y por qué olvidaron de que Dios es el creador? Porque olvidaron la señal del creador. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Cuál día es santo? El día sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. ¿Cuál día es el sábado en el cuarto mandamiento? El séptimo. ¿Es el sábado de los judíos? No. Es el sábado del Señor tu Dios. ¿Saben por qué se llama el sábado del Señor tu Dios? Porque Dios fue el primero que reposó en él antes de dárselo a los hombres. El cuarto mandamiento continúa. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Noten que inclusive los siervos y las bestias descansaban. El medio ambiente debía descansar. Los siervos y los trabajadores debían descansar. E incluso las bestias debían descansar. Eso es importante. ¿En cuál día? El séptimo día. Gracias, en el séptimo día. Ahora, ¿por qué puso Dios en el mandamiento que debemos trabajar 6 y descansar el séptimo? Aquí viene la razón. Versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ese es el mismo sábado de la creación? ¿Dice que el sábado fue bendecido? ¿Dice que el sábado fue santificado? ¿Dice que Dios reposó? ¿Dice que el sábado es el séptimo? Entonces es el mismo sábado del cuarto mandamiento. Pero lo triste es que un mundo perfecto fue manchado porque los humanos eligieron pecar. Adán y Eva. Cuando pecaron, esparcieron un virus muy rápido a todos sus descendientes. Y pueden encontrar eso en Génesis capítulo 3. Y pronto el pecado proliferó tan rápidamente que el mundo se volvió casi totalmente desmoralizado. Y tenemos el primer ejemplo en la Biblia de un cambio climático drástico, el diluvio. ¿Quién dice que el diluvio es un cambio climático drástico? Yo lo diría. Verán, antes del diluvio nunca había llovido. La Biblia dice en Génesis 1, versículo 2, que la tierra estaba cubierta de agua antes de la semana de la creación. Toda la tierra estaba cubierta por agua. También nos dice en Génesis 1, versículo 7, que Dios tomó parte del agua en el segundo día y la puso encima de la tierra. En otras palabras, la tierra era como un invernadero gigante.
un clima uniforme, y puso parte del agua bajo la tierra. Y el propósito de poner el agua bajo la tierra era que la tierra tuviera un sistema de riego automático, el cual en ciertos momentos hacía que una niebla saliera a la tierra y la regara. En otras palabras, la tierra no era regada por lluvia, sino por una niebla que venía de la tierra. Dios no tuvo que crear agua para el diluvio. Dios simplemente tomó el agua de arriba y la regresó a la tierra, y sacó el agua de abajo y la subió de vuelta y llenó la tierra con agua, como estaba antes de la semana de la creación. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál fue la causa de este drástico cambio climático? Bueno, es porque estaban quemando muchos combustibles fósiles. O porque tenían muchos aires acondicionados funcionando a la vez. ¿No compartían el auto, quizá? ¿Cuál fue la razón de este drástico cambio climático? Génesis 6, versículos 5 a 7. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es algo que ni siquiera es mencionado por las entidades de las que hablamos al principio de esta charla. Versículo 11 y 12. Y corrompiéndose la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, con la excepción de un remanente muy pequeño, Noé. ¿Y por qué Noé? Porque en Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Él fue diferente a los demás. ¿Qué causó este drástico cambio climático? La pecaminosidad de la raza humana. Pero la Biblia habla muchas veces del problema del cambio climático. ¿Recuerdan los días de Elías? ¿Hubo un cambio climático drástico en los días de Elías? Sí, hubo una sequía de 3 años y medio. ¿Por qué fue? Por la pecaminosidad de Israel. De hecho, Dios dijo en Deuteronomios capítulo 28, les advirtió a su gente con las maldiciones del pacto. Él dice, si ustedes desobedecen mi voz, cerraré los cielos para que no llueva. De hecho, Dios les da esperanza. Él dice, si cierro los cielos para que no llueva, y mi gente ora y busca mi rostro, pero hay una parte que casi nadie lee, y se vuelven de su caminar perverso, yo los oiré y sanaré la tierra. La Biblia tiene mucho que decir acerca del cambio climático, pero la razón principal detrás del cambio climático, claro, también puede haber otros factores involucrados, pero lo principal es la pecaminosidad de la humanidad. Y Jesús dijo, como eran los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es posible que sea la pecaminosidad de la humanidad la que está llevando a este problema del cambio climático y todos estos así llamados desastres naturales, y que la razón principal no sean todas estas soluciones que no son realmente soluciones sino síntomas del problema. ¿Están conmigo o no? Entonces, debido a la pecaminosidad de la humanidad, Dios decidió darle a la humanidad una segunda oportunidad. Entonces Él decidió enviar a Jesucristo a este mundo para redimir lo que se había perdido y para restaurar a lo que era al principio. Pero para eso, el Señor Jesús tuvo que hacer dos cosas aquí. Y primero que nada, tuvo que vivir una vida perfecta. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de ustedes le pueden ofrecer una vida perfecta a la ley? La ley dice, obedece y vive. ¿Cuántos de ustedes le pueden ofrecer absoluta perfección a la ley? Nadie levantó la mano, porque si lo hubieran hecho, sería una mentira y estarían pecando. No hay justo.
Ni tan solo uno, dice la Biblia. Entonces, la raza humana necesitaba que alguien viniera y viviera la vida que Dios espera que vivamos. Y Jesús vivió esa vida perfecta. Y si recibimos a Jesús, entonces su vida perfecta toma el lugar de la nuestra. Pero Él también tuvo que pagar por nuestros pecados. De modo que Jesús tomó los pecados de la humanidad sobre sí mismo y pagó la pena de los pecados. Si recibimos a Jesús como nuestro Salvador, su muerte cuenta como si fuera la nuestra. Para eso vino. Y ahora aquí está lo impresionante. Jesús estaba en la cruz del Calvario, por cierto. Por cierto, han escuchado que el Señor Jesús fue el agente activo de la creación, ¿cierto? En Juan 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El agente activo en la creación fue el Señor Jesús. Entonces Jesús está colgando de la cruz. ¿En qué día de la semana fue? ¿Qué número? El día sexto. Y cuando está colgando en la cruz, al final de su vida, Él dice, hecho está. ¿Qué quiso decir cuando dijo hecho está? Quiso decir que se había hecho una provisión perfecta para restaurar hacia lo que existía originalmente. Una provisión perfecta para la redención. Y aquí viene lo interesante. Jesús terminó su obra redentora en el sexto día y en el séptimo día reposó en la tumba. El Redentor hizo lo que había hecho en la creación. Ahora, continuemos con la visión mundial bíblica. La Biblia dice que debido al pecado, el mundo va a ponerse cada vez peor, no mejor. La evolución enseña que se va a ir poniendo mejor. Sí, pero la Biblia nos dice que antes de la venida de Jesús, este mundo se desgastará. Este mundo es viejo. Este mundo está en esteroides, por así decirlo. En Isaías 24 dice que la tierra se desgasta. Acabamos de leer que el mundo será como en los días de Noé. Será como Sodoma, de acuerdo con Jesús, donde los hombres querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. El Señor Jesús dijo en Mateo 24 que habría hambruna, pestilencias, terremotos y tumultos por todas partes. Si quieren leer cómo será el mundo, lee Romanos 1, 18 al 22. Allí hay un catálogo de pecados que que caracterizan al mundo. La integridad de la familia será destruida. En Lucas 21, versículo 16 dice que los padres traicionarán a los hijos y los hijos a los padres. Los pobres, oprimidos por sus capataces, gritarán por justicia. Eso está en Santiago 5, versículo 1 al 8. Y habrán calamidades cada vez peores. Por supuesto, las 7 últimas plagas caerán sobre la tierra, reduciéndola a un estado inhabitable. Pero hay esperanza. Porque la Biblia nos dice que la esperanza de la iglesia no está en los líderes políticos que hablan del cambio climático. La esperanza bendita, de acuerdo con el apóstol Pablo, es la venida gloriosa de Jesucristo en las nubes de los cielos para llevar a su gente al cielo. Y la Biblia dice que su gente estará en el cielo por 1000 años y la tierra estará vacía y sin forma y habrá oscuridad sobre la faz de las profundidades. Jeremías es el que dice eso en Jeremías 4, versículo 23. Y luego, después del milenio, de los 1000 años, Dios recreará este mundo en 6 días literales.
y luego reposará el séptimo día. Pero ustedes dirán, espera, Pastor Bohr, ¿usted de dónde es que está sacando eso? Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, hablando Dios, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será, noten que está hablando de nuevos cielos y nueva tierra, ¿cierto? Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Ahora ustedes probablemente dirán, Pastor Bohr, ¿usted cómo sabe que Dios va a recrear el mundo en 6 días y va a reposar en el séptimo? En realidad es muy simple. Déjenme explicarles. ¿Pueden tener un séptimo día a no ser que tengan los primeros 6? No. Entonces, si vamos a adorar al Señor en el séptimo día, eso quiere decir que Él va a recrear los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cuándo? Los primeros 6. Pero la belleza de esto es que cuando Dios cree los nuevos cielos y la nueva tierra, el pueblo de Dios estará presente y serán testigos. Pueden imaginarse a Dios diciendo que haya luz, porque las plagas en la segunda venida van a destruir todo lo que existe en la creación. Que haya luz. Y el pueblo de Dios estará todo, oh, wow, salió luz. Que haya un firmamento, aire fresco. Que hayan árboles y flores. Y así fue. Que el sol, la luna y las estrellas ocupen sus lugares, porque la Biblia dice que en la segunda venida del Señor Jesús, los poderes que mandan en el cielo serán movidos en sus lugares. De modo que Dios tiene que ponerlos de vuelta en sus lugares para beneficiar a la tierra. El quinto día Dios dice que los cielos se llenen de aves y las aguas se llenen de peces, y así sucederá. Y luego Dios crea los animales de la tierra en el sexto día. Y entonces Dios dice, amigos, ¿por qué no descansamos mañana y contemplamos lo que he creado para que no se olviden? ¿Están conmigo? Ahora escuchen con atención. El punto de vista secular y del papado es que las cosas vinieron a la existencia a través de la evolución. En este caso, no podemos confiar en la historia de la creación. Ni el mundo secular ni el papado creen que Dios creó el mundo en 6 días literales, como se nos dice en Génesis. Tanto el mundo secular como el papado creen en la teoría de la evolución. Bueno, y aquí tengo una declaración del Papa Juan Pablo II. ¿Se acuerdan de Juan Pablo II? Uno de los papas más respetados y queridos en la Iglesia Católica, hasta que Francisco I llegó, claro. Juan Pablo II dio un discurso frente a la Academia Pontífica de Ciencias en 1996 y esto es lo que él dijo. Y lo pueden buscar en Google, por cierto. Hoy, después de casi medio siglo después de la publicación de la encíclica Humani Generis, la cual fue una encíclica del Papa Pío XII en 1950, ahí es cuando la Iglesia Católica Romana empieza a tornarse seriamente hacia la evolución. Y dice, hoy, después de casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, nuevo conocimiento ha llegado a reconocer la teoría de la evolución como más que una hipótesis. Realmente es resaltable que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores después de varios descubrimientos en diversos campos del saber. La convergencia, en otras palabras, la unión de todos estos académicos científicos de disciplinas distintas, la convergencia ni busca ni fabrica de los resultados de trabajos conducidos de manera independientes. Es en sí mismo un argumento significativo a favor de la teoría.
Francisco I es incluso más audaz. Él dice, la gran explosión, tenida hoy día por nosotros como el origen del mundo, no contradice la intervención del Creador divino, más bien la requiere. La evolución en la naturaleza no es inconsistente con la noción de la creación, ya que la evolución requiere la creación de seres que evolucionan. Entonces, de acuerdo a los principios de la evolución, Dios creó una masa de vida dentro de la cual puso los mecanismos para que pudiera desarrollarse. Continúa diciendo y se pone peor. Cuando leemos la historia del Génesis, corremos el riesgo de pensar que Dios era un mago con una varita capaz de hacer todo, pero así no es. Él creó a los seres humanos y los dejó desarrollarse de acuerdo con las leyes internas que Él dio para que cada uno pudiera alcanzar su máximo potencial. Lo que el Papa no dice es lo cruel que es el proceso de la evolución. Déjenme leerles lo que Frank Lewis Marsh, un científico, tuvo que decir. La evolución presenta una lucha sangrienta e implacable por la existencia desde el mismo inicio, en la cual hay mucho desperdicio de sustancias vivas y muchos inicios falsos y curvas ciegas. La evolución enseña que hubo muerte mucho antes del pecado. De hecho, la evolución no cree que hubo un Adán y una Eva. Entonces, si no hubo Adán y Eva, tampoco hubo caída literal en pecado y por tanto no hay necesidad de un redentor. ¿Están conmigo? ¿La evolución suena como un creador sabio? ¿Ustedes creen que Dios estableció un mecanismo que requiera de mucha muerte y lucha y que los animales maten animales y dejen de existir hasta que Dios logre hacer bien todas las cosas? Ese no es el Dios al que yo sirvo. Yo sirvo a un Dios sabio. Este es el Dios que se preocupa por el gorrión. Este es el Dios que viste el lirio del campo con belleza. Este es el Dios que tiene los cabellos de nuestras cabezas contados. Es más, es un ataque a la omnipotencia de Dios, el sumo poder de Dios, la idea de que Dios tuvo que crear un mecanismo donde hubo mucha muerte y crueldad salvaje por millones y billones de años. ¿Qué dice eso de la habilidad de Dios de hablar y hacer bien las cosas desde el principio? ¿Qué dice acerca del amor de Dios por sus criaturas y su creación? La Biblia presenta una cadena de eventos. Déjenme compartir eso rápidamente. Adán y Eva eran personas literales, a quienes Dios creó perfectos. Los puso en el jardín del Edén, justo como Génesis dice. Adán y Eva fueron literalmente tentados por una serpiente literal y tuvieron una caída literal, una caída en el pecado. Una vez que el virus del pecado entró, infectó a todos y a cada uno de los descendientes de Adán y Eva, y la muerte entró como consecuencia del pecado. Y debido al pecado y la muerte, la humanidad necesita un redentor, quien haría posible que el mundo regresara a su condición perfecta, original, donde no hay pecado ni muerte. Déjenme leerles lo que los científicos católicos romanos tienen que decir. Carl Smith Mormon no es un mormón, es un católico. Su apellido es Mormon. La noción de la vista tradicional de la redención, como una reconciliación y un rescate de las consecuencias de la caída de Adán, es una tontería para cualquiera que sepa acerca del trasfondo evolutivo de la existencia humana en el mundo moderno. Y luego, este académico dice,
La historia de Génesis no es literal y por lo tanto la salvación no puede significar el regreso a un estado original, sino que debe ser concebida como un perfeccionamiento a través del proceso de la evolución. Entonces, y aquí la pregunta, ¿cuánto le tomará a la creación alcanzar la perfección? ¿Millones de años? ¿Billones de años? ¿Cuántos billones o millones de años tenemos que esperar para que los corderos y las bestias salvajes vivan juntos en armonía y para que las guerras cesen? ¿Cuánto tiempo más tiene que gritar de dolor la creación para que sea liberada? Ciertamente el escenario evolutivo no ofrece tanta esperanza como la inminente venida del Señor Jesús, que recreará todo rápidamente. Verán, su manera de ver el inicio impactará su manera de ver el final. ¿Qué cree la Iglesia Católica Romana en cuanto al final? Déjenme y les pregunto esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez a Francisco I mencionando la segunda venida de Jesús? Ni una vez. ¿Saben por qué? Déjenme leerles lo que un reformador de la tradición presbiteriana dijo. Él escribió un libro muy significativo, Megalomía Eclesiástica. En la página 187 él dice, lo que el Estado Iglesia Católica Romana logró en pequeña escala durante la Edad Media, es lo que desea lograr a escala global en el milenio que viene. Eso lo escribió en 1999. Déjenme y les pregunto esto. ¿Qué hizo el papado durante el periodo en el que dominó en Europa durante los 1260 años? Lo que hizo fue influenciar los poderes seculares de Europa para que hicieran lo que la iglesia quisiera. La idea era unir ¿qué? La iglesia y el Estado. La iglesia usando la espada del Estado. ¿Podría ser eso lo que el papado está haciendo al hablar con los líderes políticos del mundo del cambio climático? Meterse a todos los líderes políticos en el bolsillo para lograr finalmente lo que quiere que ellos logren. ¿Cuál es la meta final del papado con toda esta discusión acerca del cambio climático? Valores familiares, ayudar a los pobres. Saben, podemos darnos cuenta por las palabras claves que el Papa usa. Constantemente habla de, y por cierto, estas expresiones tienen 150 años de antigüedad. Las expresiones que están siendo usadas por científicos, por las Naciones Unidas, por el Secretario General de las Naciones Unidas, esas expresiones son tomadas de literatura católica romana de hace 150 años. De modo que sabemos quién está prestándole a quién. Constantemente usan la expresión el bien común, que básicamente significa que el individualismo es un enemigo a ser odiado. Segundo, solidaridad. Y esa palabra significa que todos estamos en esto juntos, por lo que todos debemos unirnos en un cuerpo ecuménico y cooperar. Subsidiariedad. Esto significa que el interés personal es subsidiado al bien común. Y frecuentemente usan la expresión el destino común de los bienes, lo que significa que la propiedad personal no es personal, sino que pertenece a toda la humanidad de acuerdo a la necesidad. ¿Entienden el panorama? Déjenme leerles una declaración del Compendio de Doctrina Social Católica Romana. Es un documento más o menos así de grueso. No estoy bromeando, la Doctrina Social Católica Romana tiene esa cantidad de páginas, más de 1000 páginas, y es una lectura fascinante. Esto es lo que dice el compendio en la sección 173. Si es cierto que todos nacen con el derecho de usar los bienes de la tierra, también es cierto que para asegurar que este derecho sea ejercido de una manera equitativa y ordenada,
Son necesarias intervenciones reguladas, intervenciones que son resultado de acuerdos nacionales e internacionales y un orden jurídico que adjudica y especifica el ejercicio de este derecho. Déjenme leer las palabras del Papa Benedicto XVI, muy dicientes acerca de los objetivos del papado. Básicamente, el objetivo del papado es influir a todas las naciones para que se enfrenten a la pobreza y al cambio climático en armonía con las perspectivas morales católicas romanas, para entonces influenciar a estos poderes políticos a hacer otras cosas, y estaré discutiendo una de ellas en unos instantes. Esto es lo que Benedicto XVI escribió en su encíclica, Caritas in Veritate, párrafo 67. Eso significa caridad y verdad. Para administrar la economía global, para revivir las economías golpeadas por la crisis, pues él está escribiendo esto cuando hubo crisis económica en el 2008, para evitar cualquier deterioro de las crisis presentes y los desbalances mayores, para lograr un desarmamiento integral y oportuno, seguridad alimentaria y paz, para garantizar la protección del ambiente y regular la inmigración. ¿Notaron todas las causas que mencionó? Él dice, para todo esto, hay una urgente necesidad de una autoridad política mundial verdadera. Como indicó hace algunos años mi predecesor, el bendecido Juan XXIII, tal autoridad tendría que ser regulada por la ley. Entonces, él está diciendo que tenía que haber una autoridad global que encare todos estos problemas. Él le sigue escribiendo, tal autoridad tendría que ser regulada por la ley para guardar conscientemente los principios de subsidiariedad y solidaridad para buscar establecer el bien común y para hacer el compromiso de asegurar un desarrollo humano integral auténtico inspirado por los valores de la caridad y la verdad. Ahora, aquí viene la parte que da miedo. Más aún, tal autoridad tendría que ser universalmente reconocida. ¿Reconocida cómo? Universalmente reconocida y ser revestida con el poder efectivo de asegurar la seguridad para todos, consideración por la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, tendría que tener la autoridad de asegurar que todas las partes estuviesen de acuerdo con sus decisiones y también con las medidas coordinadas adoptadas en varios foros internacionales. ¿Quién cree que sería esta autoridad mundial? Déjenme leerles lo que el Papa Pío XI escribió en su encíclica, Quadragésimo Anno. Mayo 15, 1931, él escribió, en nosotros reside. Ese nosotros tiene una N mayúscula refiriéndose al papado. En nosotros reside el derecho y el deber de pronunciarnos con autoridad suprema sobre temas sociales y económicos. Con autoridad suprema, es lo que dice. Ahora, démosle conclusión a esto. Como mencioné, el Papa tiene 3 discursos principales. ¿Saben cuáles solían ser los discursos del papado? Aborto, matrimonios homosexuales, eutanasia. Esos fueron los temas de discusión durante el papado de Benedicto XVI. Este papa no dice nada al respecto, excepto, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Por qué cambió estos temas? Estos temas son terriblemente impopulares con los poderes civiles del mundo. Para ser popular, tiene que tratar los temas en los cuales está interesado los líderes políticos. Número 1, pobreza. Y el argumento que usa es, y por cierto, él conecta todas estas cosas con la necesidad de guardar el domingo como día de descanso. Él dice que los pobres están sobrecargados por sus señores capitalistas. De modo que los señores capitalistas deben darles un día de descanso a los pobres.
Apuesto que pueden adivinar qué día es ese. El domingo, por supuesto. Con respecto al cambio climático, él dice, el ambiente está cargado de trabajo. El ambiente necesita un día para descansar. Apuesto a que pueden adivinar qué día es ese. El domingo. Dice que en las familias están tan estresadas, tan ocupadas durante la semana que necesitan un día para reconectarse. Apuesto a que adivinan qué día es ese. El domingo. Escuchen, amigos. El día de darle reposo a los pobres y necesitados es el sábado, de acuerdo con la Biblia. Eso lo leímos en el cuarto mandamiento. Incluso a las bestias se le debe dar reposo en el sábado. A los sirvientes se le debe dar reposo en el sábado. Los sirvientes no eran esclavos, los sirvientes recibían salario por sus servicios. Con respecto al cambio climático, ¿qué día nos dio Dios para enseñarnos que se supone que debemos cuidar el ambiente? El sábado. Es el recordatorio del Creador. ¿Y la familia? ¿Qué tal con eso? ¿Cuándo Dios creó la familia? El sexto día. ¿En qué día se supone que Adán y Eva debían conectarse? El sábado, entre ellos y con Dios. Escuchen lo que dijo el Papa en agosto 12 del 2015. Conecta estas tres cosas con el domingo, mientras que la Biblia conecta estas tres cosas con el sábado. ¿Están captando el panorama? La señal de la perspectiva evolutiva es el domingo. La señal del modelo de la creación es el sábado. Esto es lo que él escribió. La obsesión con la ganancia económica y la eficiencia técnica ponen los ritmos vitales humanos en riesgo. Los momentos de descanso, especialmente en domingo, son sagrados, pues en ellos encontramos a Dios. La Eucaristía dominical trae a nuestras celebraciones toda gracia de Jesucristo. Su presencia, su amor y su sacrificio, su manera de estar con nosotros nos convierten en una comunidad. Entonces, el domingo hace eso. En otras declaraciones, en realidad esto está en Laudato Si, párrafo 237, su encíclica, dice él, nuestra participación en la Eucaristía dominical tiene importancia especial. El domingo, como el sábado judío, en ninguna parte de la Biblia dice que el sábado sea los judíos. Está diciendo, número uno, ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con otros y con el mundo. ¿Cuál día dio Dios para sanar las relaciones? El sábado, amigos. Luego dice él, el descanso abre nuestros ojos a un panorama más amplio y nos da una sensibilidad renovada hacia los derechos de otros, de modo que el día de descanso, para él el domingo, centrado en la Eucaristía, ilumina toda la semana y nos motiva, el domingo nos motiva a sentir una mayor preocupación por la naturaleza y por los pobres. ¿Están captando esto? ¿Por qué el domingo? Este es mi último punto. Porque el Papa considera el domingo como la señal de su autoridad. Así como Dios considera el sábado la señal de su autoridad. Un día fue creado por Dios, el otro fue creado por el hombre para la adoración. Ya para terminar, déjenme que les leo algunas declaraciones de los mismos católicos romanos. Canon Caferata, el catecismo explicado de manera simple. Estos son autores católicos romanos y escriben esto sobre el domingo. Dios dijo, recuerda el sábado para santificarlo. El sábado era el sábado, no el domingo. El académico mismo lo dijo, el sábado era el sábado, no el domingo. Él pregunta, entonces, ¿por qué santificamos el domingo en vez del sábado? La iglesia cambió la observancia del sábado hacia la observancia del domingo. Los protestantes que dicen guiarse por la Biblia y solo por la Biblia y no creen en nada que no está en la Biblia,
deben sentirse algo confundidos al observar el domingo, siendo que Dios explícitamente dijo santificar el sábado. El sábado. La palabra domingo no aparece ni una vez en la Biblia, de modo que, sin saberlo, están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Última declaración. Este es un individuo de nombre Padre Enright. Fue la Santa Iglesia Católica la que cambió el día de descanso del sábado al domingo, el primer día de la semana. Y no solo le insistió a todos a guardar el domingo, sino que urgió a todos a trabajar en el séptimo día bajo amenaza de anatema. No solo le dijeron a la gente que guardara el domingo, también los amenazaron. Será mejor que no guarden el sábado. Luego, antagonista nuevamente a los protestantes profesan gran reverencia por la Biblia, mas sin embargo por sus actos solamente de guardar el domingo reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice, recuerda el día sábado para santificarlo, pero la Iglesia Católica dice, no, guarden el primer día de la semana, y he aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente ante el mandato de la Santa Iglesia Católica. Esta es la agenda. Leeré la última declaración. Esta fue escrita por Elena G. de White y ella escribe así. El poder restrictivo del Espíritu de Dios está incluso ahora siendo retirado del mundo. Huracanes, eso lo mencionamos, ¿verdad? Cambio climático. Huracanes, tormentas, tempestades, fuego e inundaciones, desastres en tierra y mar siguen entre sí en rápida sucesión. Ahora escuchen con cuidado, mis amigos. La ciencia busca explicar todos estos. Pero luego ella escribe, las señales aumentando a nuestro alrededor, advirtiéndonos del acercamiento del Hijo de Dios, son atribuidas a cualquier otra cosa menos a la verdad. Los hombres no pueden discernir a los ángeles centinelas restringiendo los cuatro vientos que no soplarán hasta que los siervos de Dios sean sellados. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles soltar los vientos, eso significa cuando Dios retire su espíritu de la tierra, dice ella, habrá tal escena de batalla como ninguna pluma puede describir. Usemos español común. Ustedes todavía no han visto nada. Eso es lo que significa. Y el gran conflicto y la gran decisión serán sobre el sábado y el Creador, o el domingo y el papado, y su modelo evolutivo. Esa será la elección. Y oro a Dios que elijamos bien, no siguiendo las tradiciones de los hombres, las tradiciones de la iglesia, sino obedeciendo cada palabra que sale de la boca de Dios. Padre Celestial, oramos para que cada persona se decida personal e individualmente por tu verdad. Ayúdalos a no tomar decisiones con base en la iglesia a la que asisten o en sus ministerios o lo que es, en otras palabras, popular. Ayúdelos a escoger, a obedecer cada palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones, pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.